domingo 22º, después de Pentecostés, octavo del ciclo de Lucas. Vamos avanzando en esta aparición que vamos teniendo del Señor, que viene en la misma liturgia y se nos hace presente por el Evangelio, por la Eucaristía, de distintas maneras. Él va impregnándonos, va irradiando como un sol, ilumina y calienta. De la misma manera el Dios se hace presente en nuestro Señor Jesucristo, que viene a nosotros para transformarnos. Ahora, ¿qué es lo que viene a transformar? Porque uno muchas veces dice, bueno, si es por rezar, puedo rezar en mi casa, puedo rezar en la calle, puedo rezar en la naturaleza. En definitiva, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué voy a una ceremonia, algo que se hace, que cumple determinadas condiciones? ¿Qué tiene que ver esto con Dios, que es inmaterial, que es espiritual, que es creador de todas las cosas, que Él no necesita de las cosas, Él las hizo? Entonces, ¿cómo es que nosotros, para acercarnos a Él, hay un montón de formas, reglas, contenidos, palabras, gestos? ¿Cómo es esto? Hoy el Evangelio justamente nos señala algo que es muy importante. Es lo que llamamos la parábola del buen samaritano. Es decir, concretamente una vez sucedió que vino un doctor de la ley, es decir, alguien que estudiaba, se dice, escudriñaba las Escrituras, ¿sí? Para poder, el primer deseo de alguien que se llega a ser doctor de la ley es porque quiere cumplir la ley de Moisés, escrita en lo que se llama la Torá, y todas las distintas disposiciones que se han dejado después. Quiere ajustar sus caminos a esta ley de Dios hasta el más mínimo detalle. Podemos decir que es un verdadero modelo de creyente este doctor de la ley, que se ha esforzado desde su niñez, que ha renunciado a muchas cosas para poder llegar a ser ese doctor de la ley, alguien que enseña de parte de Dios, que ocupa la cátedra de Moisés, como dice el mismo Jesús. Es alguien que ha dejado muchas cosas atrás, se ha consustanciado por lo menos con la letra de la ley. Aún así, esos esfuerzos no logran cumplir con su objetivo, pues él se acerca a Jesús y le dice qué debe hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor le dice, ¿qué nos dice la ley al respecto? Bueno, empieza a repasar los mandamientos. Lo presenta de esta manera: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser, con todo lo que uno puede describir que compone al ser humano. Con todo eso amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Entonces dice, haz esto y heredarás la vida eterna. Sigue esto, que estas palabras que están escritas no se transformen puramente en una manera de hablar, o en una manera de pensar, o en una idea sobre las cosas, sino que se plasmen en los hechos. No haya división en tu corazón al respecto. Dice, para justificar su intervención, el doctor dice, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y es aquí donde entra que Jesús le hace una comparación. Entonces, esa comparación que le hace, le pone, como hemos en otras veces señalado al hablar de este mismo texto, otras veces nos hemos enfocado en la diferencia que hay cuando él especifica que el que baja de Jerusalén a Jericó es un sacerdote, es decir, del orden de Aarón, que el que baja de Jerusalén a Jericó es un levita, es decir, un ayudante, lo que podría equivaler en la iglesia cristiana al presbítero y el diácono. Digamos así, podemos decir, bajaba un sacerdote, bajaba un diácono, y dice, y pasó un samaritano, y este sería alguien que está del otro lado de la reja, de las personas que uno cree que tiene que amar. Un samaritano le dice a esto. Y empieza a poner un montón de detalles. En primer lugar dice que el samaritano pasó y se conmovió. Es decir, el samaritano, a diferencia de los otros que actuaron de acuerdo a sus reglas y en cosas que, como decíamos en otras explicaciones, hay que explicar muy bien qué es lo que no hicieron los demás y por qué. Sin embargo, dice, se conmovió, sus entrañas se movieron. Tiene lo que se llama eusplangía, ¿sí? Es decir,
esto que lo que está viviendo él llega hasta lo profundo de su ser, algo que la palabra de Dios en sus textos originales lo pone como entrañas, tripas literalmente, a tal punto que cuando se habla de Dios se dice, tú eres un Dios de entrañas de misericordia, de buenas entrañas. Esta expresión nosotros la encontramos, por lo menos los que tenemos algunos inviernos más encima, decíamos, tal persona es buena entraña o es mala entraña, eso se escuchaba. Por lo menos nuestros padres hablaban de esa manera y estaban diciendo de que independientemente de lo que se ve, lo profundo, lo que define a esa persona, o es bueno o es malo. De esta manera, esta expresión, que tiene un origen para nosotros en el culto a partir de la palabra de Dios, así está expresado en hebreo, de esa misma manera se lo calcó al griego, se lo calcó al latín y luego llegó al castellano, y luego también viene de algo que es la experiencia humana. Nuestros refranes, en nuestro idioma, suelen recoger la experiencia humana, muchas veces haciendo alusión al Evangelio, no necesariamente surgiendo del Evangelio, pero si revisamos las expresiones que utilizamos, muchas de ellas son experiencia humana o aplicada al Evangelio o con una referencia al Evangelio. Con esto lo que vemos es que lo profundo del hombre está revelado en la fe cristiana. La fe cristiana es la que revela esa completud de qué es lo que somos. De esta manera, cuando vamos podemos decir, a entender, a hacer una explicación, una descripción de qué estamos hechos, la palabra de Dios en su texto original insiste, habla del corazón, habla de las entrañas, habla de los riñones, va nombrando distintas partes del cuerpo que para nosotros, con una enseñanza bastante más empobrecida, creemos que puramente son funciones fisiológicas. Pero la unidad con la cual fue hecha el ser humano por Dios hace que haya una correspondencia entre todo lo que llamamos físico, todo lo que llamamos psíquico y todo lo que llamamos espiritual. Se desarrollan se expresan en planos diferentes, pero forman una sola realidad. A ese compuesto lo llamamos hombre, humano. Y así como hemos sido creados, como decimos, con cuerpo y alma, el destino al cual Dios nos tiene llamado es una resurrección de cuerpo y alma. Es decir, lo que San Pablo utiliza y nosotros en Oriente utilizamos más descriptivamente cuando hablamos del hombre, hablamos de cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Cuando decimos esto, son distintas maneras de describir esto mismo. En primer lugar, las entrañas es lo más recóndito. Lo profundo de la tierra también se lo llama. Tú me tejiste en lo profundo de la tierra, está hablando del vientre de la mujer. En otros dice, cuida tu fuente, le dice al varón joven, que no te ensucies con prostitutas, cuida tu fuente. Está hablando justamente de esa fuente de la vitalidad que está en lo profundo de las entrañas. Hoy la ciencia puede decir sí, es verdad. Durante siglos estuvieron diciendo, es una expresión idiomática propia del hebreo tardío, que en realidad con influencia del babilonio no, es verdad, es así. La fuente está ahí, esa es la fuente de la vitalidad, la fuente de la vida natural de la que brota, y casualidad la mujer ahí tiene donde fabrica en lo profundo de la tierra la nueva vida. Hay una correspondencia entre una cosa y la otra. Ahora, cuando hablamos de la acción de Dios en nosotros, desde el punto de vista fisiológico, estamos pidiendo, dice, la palabra de Dios entra como una espada de doble filo, ¿sí? Hasta lo profundo de las entrañas, porque lleva en el centro de las entrañas está también el discernimiento. Es así como lo pone. Dice el Salmo 118, tengo tu ley en medio de mi vientre. Con eso está diciendo, ella es la fundación de mi vida. Es un joven que está pidiendo ayuda para permanecer junto a Dios y le dice, Señor, soy débil, soy pequeño, pero tengo tu ley en medio de mi vientre. Esa es la expresión concreta. En un salmo dice, tú inspeccionas riñones y corazones. Justamente abarcando la dimensión de la memoria, la dimensión de la conciencia, que están no necesariamente como una función del cerebro, sino como una
es un atributo, una potencia que tiene el humano y que reside de una manera en todo su ser. Somos seres completos y si bien somos separables, pues cuando morimos nuestro espíritu retorna a la presencia de Dios y ahí tenemos el juicio. No hemos sido hechos sino para que esos vuelvan a reunir su cuerpo, alma y espíritu y vivamos una vida de resucitados. ¿Qué he de hacer para salvarme?, dice el doctor de la ley después de escudriñar las escrituras. Y el Señor en primer lugar le pone déjate conmover, deja que esa fuerza, eso que viene de afuera, entre hasta lo más profundo, te conmueva y haga que te aproximes. ¿De dónde viene la palabra prójimo? Viene el próximo, el que está. Nosotros decimos, yo soy yo y este es mi prójimo. Lo que está diciendo acá el Señor es, ahí estoy yo y tú te aproximas. Tú te transformas en prójimo en la medida que te aproximas allí donde estoy yo, que estoy en el otro. No lo sé en la exactitud de la etimología, pero dicen que en idioma guaraní la palabra mendigo, ¿sí?, es el significado de la palabra que se utiliza para mendigo, significa Dios está ahí. ¿Sí? Entonces, justamente cuando vemos ese sacudimiento, ese ingreso que se hace hasta lo profundo de las entrañas, nos permite que todo nuestro ser acompañe, no puramente como una obra material de cooperación, una solidaridad puramente humana, sino reconocer el llamado de Dios en esta cruz que está viviendo el otro, en su desnudez, en su hambre, en su soledad. Es ver al mismo Dios que nos está llamando. No es que esté mal ser solidario, está muy bien, pero es incompleto. Por el mismo precio uno puede hacerlo mucho mejor todavía. Y es ir al hacedor de todas las cosas en formato de hermano que nos necesita. No se trata de reemplazar a Jesús por el hermano. No se trata de ver a uno diferente que Jesús en ese hermano. No se trata de otra cosa que dejarse alcanzar por la salvación, que comienza por ese descenso de ese llamado hasta lo profundo de las entrañas, donde podemos conmovernos, donde también estará nuestro obstáculo, porque cuando Dios permita que eso entre a lo profundo, nos encontraremos con nuestras durezas, con nuestros impedimentos, con nuestros límites. No, yo amo hasta acá, de ahí para allá yo no amo, yo ya no quiero cruzar, no es lo mío. No estoy dispuesto a escucharlo a Dios. Por eso viene y discierne, y nosotros podemos darnos cuenta, de acuerdo a aquellas cosas, aquellos tabiques por los cuales no dejamos que Dios entre, qué es lo que nos está faltando. ¿Por qué nuestras manos están vacías? ¿Por qué nuestro corazón está triste? Porque nuestras entrañas no han llegado a conmoverse. Quien llena el fondo del vaso, llena el resto del vaso. De la misma manera, quien deja que Dios entre hasta lo profundo, conoce la abundancia y la saciedad, conoce la generosidad de Dios, hace experiencia de esa generosidad. No es algo que le contaron, es algo que le pasó. Y le pasó por medio. Y le mostró un camino del cual uno solamente es inmerecedor, caminante, solicitando humildemente ser admitido con aquellos que están celebrando con el Señor. Por supuesto que, claro, en ese afán quedó el otro, ese que yo llamo otro. Yo paso a ser un hermano de aquel que está en el centro de la mirada de Dios, desde donde Dios me está mirando. También podemos decir que Dios nos está mirando por todo lo que hizo. Él nos mira desde nuestro hermano, Él nos mira desde su creación, que es lo que hacemos con lo que salió de la mano de Dios. Si somos capaces de ver al Señor en su obra y encontrarnos con Él, ser respetuosos con lo que Dios ha hecho y poder servir a Dios en todas aquellas cosas, pues Él nos ha puesto lejos de para destruir, para construir. Nos ha dado todo por servicio y alimento, pero nos lo ha puesto para que la tierra sea fecunda, no solamente en hombres, sino también
en todo lo que Dios ha hecho en su sabiduría y en su abundancia. Por eso, hoy más que nunca, dejémonos conmover, dejemos que se sacudan esas entrañas, aceptemos esa nueva toma de conciencia. A veces no es fácil, a veces es como la palabra que es amarga en la boca y dulce en el estómago. Tenemos que pasar por eso, pero una vez que dejamos que llegue hasta lo más profundo, la fuerza de Dios, la misericordia va a brotar como una fuente. Y las lágrimas van a limpiar las culpas, y las buenas obras van a sepultar los antiguos rencores, y vamos a vivir de la gracia, porque el justo vivirá de la fe. Que la Santísima Madre de Dios, hija fiel del Padre, nos ampare en el camino hacia Él. Amén.